Hoy es martes 3 de agosto de 2021, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de hoy es del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 36. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca, se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Dejemos que la palabra de Dios habite en nuestro corazón. Varias cosas suceden ahora después de la multiplicación de los panes. Jesús se ha retirado junto con sus discípulos, aunque a ellos los manda primero en la barca. Cuando en la madrugada Jesús camina sobre las aguas, los discípulos sienten miedo, sienten temor, dice la palabra, porque creían ver un fantasma. Pero Jesús les dijo: «Soy yo, no teman». Entonces Pedro le dice a Jesús: «Si eres tú, mándame ir a ti». Jesús dijo: «Ven». Pero resulta que Pedro después tiene miedo y se hunde. Jesús le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando llegaron al lugar a donde iban, la multitud ya estaba cerca de Jesús y cerca de sus discípulos, y Jesús se puso una vez más a darles la palabra, a enseñarles y también a curar a los enfermos. Vemos que el apostolado no termina, que la misión de Jesús continúa, que los discípulos tienen que estar ahí atentos, como lo hace Jesús para las necesidades de aquellos que lo buscan. Por eso, después de la multiplicación que Jesús, en San Mateo, que Jesús les dice a los discípulos que se retiraran, sin embargo, al otro día tiene que seguir atendiendo a toda la gente, a toda la multitud. Recordemos que Jesús es compasivo, y al ser compasivo siempre está atento a las necesidades de los demás. Tanto es así que la misma fe de la gente hace que se sanen de sus enfermedades. Vemos una noche, un día totalmente ocupado por Jesús y por sus discípulos. Y así va siendo todo el ministerio de Jesús. A veces, dice la palabra, no tenían tiempo ni siquiera para comer. Reconozcamos a Jesús que se compadece. Reconozcamos a Jesús que lo da todo por su pueblo, que muchas veces, como también afirma la Escritura, lo ve como un pueblo sin pastor, ovejas que no tienen pastor. Centrémonos ahora un poquito en la actitud de Pedro.
Cuando descubren que es Jesús, Pedro dice, si eres tú, mándame ir a ti. Jesús le ha dicho que sí, pero Pedro ya en el agua siente temor y empieza a hundirse. Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? También es una situación que podemos reconocer en nuestras vidas. Lo que sucede es que cuando pensamos que ya estamos seguros, que ya tenemos todo, como dicen por ahí, para ganar, cuando pensamos que ya tenemos un camino recorrido, que nuestra fe es suficiente, pues tal parece que no. Pedro pensaría que ya es suficiente el tiempo, ya es suficiente la experiencia, y sin embargo siente terror en el agua. Jesús por eso afirma, hombre de poca fe. Y es que en contradicción con lo que a veces pensamos, ya somos hombres y mujeres de fe. Pero a lo mejor Jesús nos está diciendo de poca fe, porque cuántas veces dudamos, el tiempo, ¿no? La situación, las cosas nos dan terror como a Pedro y dudamos de que realmente Dios actúe, de que Jesús actúe. Por eso en estos temas de hoy del Evangelio de Mateo, pongámonos nosotros mismos a pensar si nuestra fe realmente es grande, es fuerte, o Jesús nos puede decir, hombres y mujeres de poca fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, buen pastor, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu gran llamada. Señor, suscita en tu iglesia vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales para extender tu reino. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones según tu corazón. Amén. Nuestra Señora de los Milagros y San José, rueguen por nosotros y por los sacerdotes. Amén.